El aserrín flotaba en la luz de la tarde, filtrándose a través de las ventanas del taller, volviendo el aire dorado. Mateo Ramírez pasó la mano por el tablero de nogal que había pasado 3 semanas elaborando, buscando imperfecciones que sus ojos pudieran haber pasado por alto. A los 42 años, sus manos eran más firmes de lo que habían sido a los 25, cuando esas mismas manos ensamblaban rifles en completa oscuridad y pintaban objetivos láser en edificios en Culiacán. Esa vida había quedado atrás hacía 18 años. Ahora, construía muebles. La campana sobre la puerta de su tienda sonó. Mateo levantó la vista para ver a su hija, Sofía, entrando, con su mochila colgada de un hombro y esa sonrisa familiar iluminando su rostro. 17 años y brillante. Iría a la universidad en Monterrey el próximo otoño con una beca académica completa. Papá, ¿sigues aquí? Pensé que ya estarías en casa. Últimos detalles en el juego de comedor de los Herrera. ¿Cómo estuvo la escuela? Sofía dejó caer su bolso en el banco de trabajo, su expresión cambió. Raro. En realidad, ¿conoces a Marcelo Pineda, el hijo del alcalde? La mandíbula de Mateo se tensó imperceptiblemente. Todos en San Valero conocían a Marcelo Pineda, el único hijo del alcalde, de 23 años, que aún vivía del nombre y el dinero de su padre. El tipo de hombre que nunca había escuchado la palabra no y no planeaba empezar a hacerlo. ¿Qué pasa con él? Apareció en la cafetería donde trabajo, me invitó a salir. Le dije que no estaba interesada. Estoy concentrada en la escuela y soy demasiado joven de todos modos. Solo se rió y dijo que la edad es solo un número. Ella se encogió de hombros. Espeluznante, pero ¿qué más da? Le dije que no 3 veces y me fui. Mateo dejó su bloque de lijado con cuidado. ¿Te siguió? No, papá. Está bien. Solo un junior rico y engreído que no puede aceptar el rechazo. Puedo manejarlo. Él quería creer eso. Mateo había criado a Sofía solo desde que su madre, Juana, murió de cáncer cuando Sofía tenía 5 años. Había dejado las fuerzas especiales, cobrado sus beneficios, se había mudado a este pequeño pueblo de Jalisco y había aprendido carpintería del viejo don Héctor Villalobos, quien necesitaba un aprendiz y no hacía preguntas sobre el pasado del chico nuevo. Se suponía que San Valero era seguro. ¿Tranquilo? Solo ten cuidado, dijo Mateo, y dime si te vuelve a molestar. ¿Prometido? Sofía le besó la mejilla. Me voy a encontrar con Lucía Cruz en la biblioteca. Grupo de estudio. Estaré en casa a las 8. Después de que ella se fue, Mateo intentó concentrarse en su trabajo, pero algo le carcomía. 18 años de instinto no desaparecían simplemente. Había aprendido a leer situaciones, evaluar amenazas, calcular variables, y cada cálculo le decía que Marcelo Pineda era una variable que no pertenecía a la ecuación de su hija. 2 días después, Mateo estaba instalando gabinetes personalizados en la cocina de un cliente cuando sonó su teléfono. Número desconocido. Casi no contestó. ¿S.R. Ramírez? Una voz de mujer, tensa y oficial. Soy la enfermera Jiménez del Hospital General de San Valero. Su hija Sofía fue ingresada hace 1 hora. Necesita venir de inmediato. El viaje al hospital tomaba 12 minutos. Mateo lo hizo en 7. Sofía yacía en terapia intensiva, su rostro era un lienzo de moretones, su ojo izquierdo hinchado y cerrado, pómulo fracturado, 3 costillas rotas, pulmón colapsado. El médico, un hombre de aspecto cansado llamado Dr. Rosales, explicó que la habían encontrado detrás de la cafetería, golpeada severamente. Estaba estable pero sedada. Mateo se paró junto a su cama, su mano suspendida sobre la de ella, temeroso de tocarla y causarle más dolor. Su hija, su niña que había aprendido a andar en bicicleta en su entrada, que había llorado en su primer día de jardín de niños, que había obtenido una puntuación perfecta en el examen de admisión. ¿Quién hizo esto? Su voz salió plana, sin emociones, la voz que había usado en las salas de juntas antes de las operaciones. La enfermera asistente, Alicia Jiménez, miró hacia la puerta antes de hablar en voz baja. El Ministerio Público está investigando, pero hubo testigos. Vieron el auto de Marcelo Pineda en el callejón cerca de la hora en que sucedió. Uno de los baristas escuchó gritos. ¿Dónde está él ahora?
En casa, supongo. La policía lo interrogó durante 1 hora y lo dejó ir. Dijeron que no había suficiente evidencia para retenerlo. El teléfono de Mateo sonó de nuevo. Esta vez, un número que no reconocía, pero con la alada local. Salió al pasillo para contestar. ¿Mateo Ramírez? Una voz de hombre, suave y ensayada. La voz de alguien acostumbrado a ser obedecido. Soy el alcalde Alejandro Pineda. Entiendo que su hija está en el hospital. Terrible tragedia. Los chicos de hoy en día, metiéndose en altercados. ¿Hay alguna razón por la que me esté llamando? Quería comunicarme personalmente. Mi hijo Marcelo mencionó que su hija lo había estado persiguiendo, haciéndole insinuaciones. Cuando él la rechazó, ella se volvió agresiva. Muy triste. Por supuesto, la policía investigó a fondo y no encontró evidencia de su participación en lo que sea que le haya pasado a ella. La mano libre de Mateo se cerró en un puño. Su hijo está mintiendo. Cuidado, señor Ramírez. El tono del alcalde cambió, perdiendo su falsa calidez. He sido alcalde de San Valero durante 12 años. Conozco a cada juez, cada policía, cada dueño de negocio en esta ciudad. Yo dirijo este pueblo. Si intenta causar problemas a mi familia, si acude a la prensa o contrata a algún abogado cazapleitos, descubrirá que la vida en San Valero se volverá muy difícil. Sus permisos comerciales podrían ser revocados. Protección Civil podría encontrar violaciones en su taller. El banco que tiene su hipoteca podría ponerse nervioso. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Su familia está acabada aquí a menos que acepte lo que pasó y siga adelante. La línea se cortó. Mateo se quedó en el pasillo del hospital, con las luces fluorescentes zumbando sobre su cabeza, el olor a desinfectante agudo en sus fosas nasales. Durante 18 años, había sido Mateo Ramírez, carpintero y padre soltero. Pero antes de eso, había sido otra cosa, otra persona. Sargento primero Mateo Ramírez, de la Unidad de Operaciones Especiales, la unidad que operaba en las sombras. Los hombres que se habían infiltrado en casas de seguridad en la sierra y en complejos fortificados en el norte. Operadores entrenados en cosas que la mayoría de los soldados nunca aprendían: guerra urbana, evasión de vigilancia, eliminación táctica de objetivos de alto valor. Había dejado ese mundo atrás, construido una nueva vida, convertido en una persona diferente. Pero el alcalde Pineda había cometido un error crítico. Había amenazado a la familia de Mateo. Y al hacerlo, había despertado algo que había estado durmiendo durante 18 años. Mateo volvió a entrar a terapia intensiva, besó suavemente la frente de su hija y susurró: me encargaré de esto. Luego se fue a casa para hacer planes. La casa de Mateo estaba en una parcela de casi 1 hectárea fuera de la ciudad, un lugar modesto que él mismo había renovado. El sótano era su espacio de trabajo, herramientas, madera, proyectos a medio terminar. Pero detrás de un panel falso que había instalado hace años, oculto para cualquiera que pudiera mirar, había un casillero. Lo abrió por primera vez en 18 años. El contenido no había cambiado. Gafas de visión nocturna. Juego de ganzúas. Cuchillo de cerámica que no activaría detectores de metales. Portátil encriptado con software para acceder a sistemas a los que no se debía acceder. 3 identificaciones falsas que había guardado de sus días operativos. Efectivo elaborado por expertos en varias monedas. Y algo más, un pequeño cuaderno negro que contenía información sobre personas con las que había trabajado, contactado, personas que le debían favores o que podían ser presionadas. Mateo había pasado 2 décadas aprendiendo a ser invisible, a reunir inteligencia, a planificar operaciones que no dejaban rastro. Las herramientas eran diferentes a las de la carpintería, pero el principio era el mismo: precisión, paciencia, atención al detalle. Arrancó el portátil, su sistema operativo personalizado diseñado para enrutar a través de múltiples nodos VPN y no dejar huella digital. Primero, necesitaba inteligencia. Conoce a tu enemigo antes de atacar. Alcalde Alejandro Pineda, 54 años, alcalde por 3 mandatos. Antes de eso, regidor de la ciudad. Casado con Gabriela Pineda, una exagente de bienes raíces. Un hijo, Marcelo. El registro financiero del alcalde mostraba que vivía muy por encima de su salario oficial,
cuentas en el extranjero, propiedades mantenidas en fideicomiso, honorarios de consultoría de empresas que recibían contratos de la ciudad. No inusual para un político corrupto, pero información útil. Marcelo Pineda, 23 años. Abandonó 3 universidades diferentes. 2 cargos por conducir en estado de ebriedad que desaparecieron de su registro, un cargo de asalto que nunca fue a juicio. Vivía en un condominio en el centro que su padre le compró, conducía un BMW que su padre le alquiló y pasaba sus noches en antros caros. 3 novias anteriores habían presentado órdenes de restricción que luego fueron retiradas. Una de ellas, según informes policiales sellados a los que Mateo accedió a través de su antiguo contacto en inteligencia, había sido hospitalizada con lesiones similares a las de Sofía. Mateo estudió las redes sociales de Marcelo, su rutina, sus patrones. El joven publicaba constantemente fotos de su auto, sus relojes, de él mismo en gimnasios y clubes. Todos los miércoles a las 7 de la tarde, publicaba fotos de su carrera a lo largo del sendero del río San Valero. La misma ruta, la misma hora, cada semana. Los animales de costumbres se convierten en objetivos fáciles. Durante 3 días, Mateo visitó a Sofía en el hospital. Ella despertó al segundo día, con dolor y confusión en sus ojos. Cuando pudo hablar, le contó lo que había sucedido. Marcelo la había acorralado detrás de la cafetería mientras sacaba la basura. La agarró, intentó besarla. Cuando ella lo empujó, él explotó en ira. Nadie me rechaza, había dicho, y luego sus puños habían comenzado a volar. La había dejado sangrando en el suelo. Papá, intenté defenderme, susurró, con lágrimas corriendo por su rostro magullado. Lo intenté. Lo sé, cariño. Esto no fue tu culpa. La policía dijo que no pueden hacer nada, que es mi palabra contra la suya, que los testigos no son confiables. Mateo sostuvo su mano con cuidado. No te preocupes por la policía. Solo concéntrate en mejorar. Esa noche, finalizó su plan. El miércoles por la tarde llegó con cielos despejados y una temperatura en los 15 grados Celsius. Clima perfecto para correr. Mateo se posicionó a las 6:30 de la tarde a lo largo del sendero del río, un camino de 8 kilómetros que serpenteaba a través de bosques y parques junto al río. Llevaba ropa oscura para correr, una gorra de béisbol y gafas claras sin graduación. Para cualquiera que lo viera, era solo otro corredor. El sendero tenía 3 secciones donde los árboles crecían densamente a ambos lados, creando puntos ciegos naturales donde el camino se curvaba alejándose de la carretera principal. Mateo había recorrido la ruta 6 veces en los últimos 3 días, anotando las posiciones de las cámaras, 2 cámaras del C5 en la carretera cercana, ninguna con una vista clara de las secciones boscosas del sendero, los puntos de entrada y salida, y cronometrando cuánto tardaban típicamente los corredores en pasar por cada sección. A las 7:02 de la tarde, apareció Marcelo Pineda, corriendo con equipo costoso, auriculares puestos, completamente inconsciente de su entorno. La arrogancia de mi rey en su paso hizo que Mateo apretara la mandíbula. Mateo lo dejó pasar, luego comenzó a trotar en la misma dirección, manteniendo la distancia. Observó el ritmo de Marcelo, su patrón de respiración, la forma en que favorecía ligeramente su pierna derecha, vieja lesión de fútbol, probablemente, mientras se acercaban al segundo punto ciego. Una curva particularmente aislada donde pinos espesos bloqueaban la vista desde ambas direcciones. Mateo aceleró. Su entrenamiento había incluido combate cuerpo a cuerpo, Krav Maga, Jiu-Jitsu, combates militares diseñados para inhabilitar amenazas rápida y eficientemente. Marcelo era más joven, pero Mateo tenía memoria muscular que 18 años no habían borrado. Cerró la distancia en segundos. Marcelo debió haber escuchado pasos porque comenzó a girarse, sacándose un auricular. Pero Mateo ya se estaba moviendo. Un golpe preciso en el plexo solar, sacando el aire de los pulmones de Marcelo. Mientras el joven se doblaba, jadeando, Mateo le barrió las piernas, poniéndolo en el suelo boca abajo. Mateo se arrodilló sobre la espalda de Marcelo, una mano controlando su cabeza, la otra recuperando una jeringa de su bolsillo, ketamina, una dosis cuidadosamente calculada para desorientar sin matar. La había adquirido de una compañía de suministros veterinarios usando una de sus viejas identificaciones falsas. ¿Qué? ¿Quién? Marcelo intentó hablar, pero la inyección ya estaba funcionando.
Sus luchas se debilitaron. Mi nombre es Mateo Ramírez, dijo Mateo en voz baja, con la boca cerca del oído de Marcelo. Recuerda ese nombre. Pusiste a mi hija en terapia intensiva. Tú. No puedes. Las palabras de Marcelo se arrastraban. Mi padre. Dirige. Tu padre cometió un error. Amenazó a mi familia. Y olvidó que hay algunas personas en este mundo a las que no les importa su poder o sus conexiones. Personas que han sido entrenadas para resolver problemas que no se pueden resolver con abogados o dinero. Mateo esperó hasta que Marcelo quedó inerte, luego le tomó el pulso. Estable. Bien. No había venido aquí a matar. Aún no. Eso sería demasiado fácil. La muerte era un escape. Mateo quería algo más apropiado. Arrastró a Marcelo 15 metros fuera del sendero hacia un pequeño claro oculto por una densa maleza. De su mochila, recuperó varios artículos, precintos, cinta adhesiva, un teléfono desechable y una cámara portátil. Aseguró las manos y los pies de Marcelo, luego posicionó la cámara. Cuando Marcelo comenzó a despertar 20 minutos después, aturdido y confundido, Mateo estaba sentado en un tronco caído cercano, con el rostro cubierto por un pasamontañas. ¿Dónde? ¿Qué? Marcelo intentó moverse, se dio cuenta de que estaba inmovilizado y el pánico inundó sus rasgos. No puedes hacer esto. ¿Sabes quién soy? Marcelo Pineda, 23 años, vive del dinero de su padre, tiene un historial de violencia contra las mujeres que papi sigue haciendo desaparecer. La voz de Mateo era tranquila, casi conversacional. Sé exactamente quién eres. La pregunta es, ¿sabes tú quién eres? Mi padre te destruirá. La policía no me encontrará. ¿Entiendes lo que significa evasión de vigilancia, Marcelo? Significa que sé cómo moverme por esta ciudad sin aparecer en una sola cámara. Sé qué calles tienen puntos ciegos, qué edificios tienen brechas de seguridad, cómo desactivar sensores de movimiento sin activar alarmas. Pasé 2 décadas haciendo esto en lugares donde la pena por ser atrapado no era la cárcel, era la muerte. Mateo sacó su teléfono y le mostró a Marcelo una foto. Sofía en el hospital, con moretones vívidos en su rostro. Esa es mi hija. Le hiciste eso porque te rechazó. Porque eres tan patético, tan débil por dentro que la única forma en que puedes sentirte poderoso es lastimando a personas que no pueden defenderse. La valentía de Marcelo se quebró. No quise decir. Fue un accidente. No mientas. No a mí. Mateo se inclinó hacia adelante. Esto es lo que va a pasar. Vas a confesar. Cada crimen que has cometido, cada chica que has lastimado, todo lo que papi hizo desaparecer. Voy a grabarlo. Y si no cooperas, este vídeo va a cada noticiero en México. Pero primero. Mateo se puso de pie y caminó hacia Marcelo. Primero, vas a entender que se siente ser impotente. Lo que sintió mi hija cuando la estabas golpeando. De lo que sucedió en ese claro durante los siguientes 30 minutos, Mateo nunca hablaría. No usó puños que dejarían evidencia en sus manos. En su lugar, utilizó técnicas diseñadas para causar el máximo dolor con el mínimo trauma visible, puntos de presión, manipulación de articulaciones, métodos que había aprendido para interrogar a objetivos de alto valor que no se quebraban bajo interrogatorios convencionales. Marcelo gritó, suplicó, sollozó. Mateo fue metódico, preciso, impasible. Cuando terminó, Marcelo era un caparazón roto, temblando y derrotado. La confesión llegó fácilmente después de eso. Mateo grabó todo, el asalto a Sofía, las novias anteriores que Marcelo había brutalizado, los choques en estado de ebriedad que su padre había encubierto, incluso instancias de tráfico de drogas que habían sido escondidas bajo la alfombra. 40 minutos de testimonio que enterrarían a la familia Pineda. Por favor, susurró Marcelo. Por favor, no publiques eso. Haré lo que sea. Harás exactamente lo que yo te diga, dijo Mateo. Y tal vez, solo tal vez, enfrentes algunas consecuencias reales por una vez en tu miserable vida. Dejó a Marcelo atado con precintos en el claro con un teléfono desechable cerca. Llama a tu padre en 30 minutos. Dile que vas a la fiscalía a confesar haber agredido a mi hija. Dile que se acabó.
Nunca me dejará. Ya no tiene opción. Tú tampoco. Mateo desapareció en el bosque, sin dejar rastro de haber estado allí. Para cuando llegó a su camioneta, estacionada a 3 kilómetros de distancia en el estacionamiento de un centro comercial, eran las 9:15 de la noche. Estaba en casa a las 9:45, se duchó y estaba viendo las noticias cuando sonó su teléfono. Alcalde Pineda. Mateo sonrió y contestó. ¿Tú? La voz del alcalde temblaba de rabia. ¿Qué le hiciste a mi hijo? Le enseñé que las acciones tienen consecuencias. Algo que usted debería haber hecho hace años. Te destruiré. Haré que te arresten. No hará nada, interrumpió Mateo, porque tengo 40 minutos de su hijo confesando múltiples delitos graves. ¿Y si me pasa algo a mí o a mi familia, si me detienen por una luz trasera rota, si mi negocio falla misteriosamente en una inspección, si mi hija tiene más accidentes, ese vídeo se hace público? Todas las estaciones de noticias, todas las plataformas de redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook, TikTok. Todo el país sabrá que es su hijo y cómo lo encubrió. Silencio en la línea. Tiene 48 horas, continuó Mateo. Su hijo va al Ministerio Público y confiesa haber agredido a mi hija. Se declara culpable. Cumple tiempo real en la cárcel o el vídeo se hace público y ambos caen juntos. Esas son sus opciones. Esto no ha terminado. Sí, lo ha hecho. Amenazó a mi familia. Ese fue su error. Ahora le toca vivir con las consecuencias. Mateo colgó y borró la llamada de su historial. Luego se sirvió un tequila y esperó. A la mañana siguiente, Mateo visitó a Sofía en el hospital. Ella estaba sentada, recuperando el color en su rostro, aunque los moretones aún eran vívidos. Papá, pasó algo rarísimo. Un agente ministerial vino esta mañana, dijo que Marcelo Pineda fue a la delegación anoche y confesó haberme atacado. Lo detuvieron. El agente dijo que lo están acusando de lesiones graves y asalto, y la fiscalía está presionando para la sentencia máxima debido a su historial. Mateo le apretó la mano suavemente. Esas son buenas noticias, cariño. Pero, ¿por qué confesaría? ¿Qué pasó? A veces la gente desarrolla una conciencia. Mateo sonrió. No te preocupes por eso. Solo concéntrate en mejorar. Pero sabía que no había terminado. El alcalde no se rendiría tan fácilmente. Los hombres como Alejandro Pineda no se rendían. Cuando eran amenazados, se reagrupaban y contraatacaban. Mateo había ganado tiempo, pero la guerra apenas comenzaba. Esa noche, Mateo regresó a su taller en el sótano y comenzó la fase 2 de su plan. Si el alcalde quería una guerra, Mateo le daría una. Pero se libraría bajo los términos de Mateo. Utilizando habilidades que el alcalde no sabía que existían, sacó el portátil encriptado y comenzó a investigar más a fondo las finanzas de la familia Pineda. Las cuentas en el extranjero eran interesantes, pero lo que llamó su atención fue un patrón de pagos de una empresa llamada Desarrolladora San Valero S.A.D.C.B. a las cuentas personales del alcalde. Grandes pagos cuidadosamente estructurados para evitar requisitos de reporte al SAT. Mateo cruzó referencias de la desarrolladora con los registros de la ciudad. A la compañía se le habían adjudicado contratos para 3 proyectos importantes en los últimos 5 años, todos aprobados por la oficina del alcalde a pesar de no ser el postor más bajo. Los proyectos habían excedido el presupuesto significativamente, con el dinero extra desapareciendo en un laberinto de subcontratistas y empresas fantasma. Corrupción clásica, pero probarlo requeriría más que solo registros financieros. Mateo necesitaba evidencia física, documentos, grabaciones, algo que se sostuviera en la corte y no pudiera ser desestimado como invención. Hizo una lista de objetivos: la oficina en casa del alcalde, su oficina en el Palacio Municipal y la sede de Desarrolladora San Valero. 3 ubicaciones, 3 perfiles de seguridad diferentes, 3 operaciones separadas. Mateo tenía 3 semanas antes del juicio de Marcelo. 3 semanas para reunir suficiente evidencia para asegurar que el alcalde no pudiera interferir con la acusación. 3 semanas para garantizar la seguridad de su familia. Había pasado 18 años como carpintero construyendo cosas. Ahora era el momento de derribar algo.
La casa del alcalde estaba en el fraccionamiento más rico de San Valero, una residencia colonial de 550 metros cuadrados con cámaras de seguridad, luces con sensores de movimiento y una compañía de seguridad privada que pasaba cada 2 horas. Mateo la vigiló durante 3 noches, cronometrando las patrullas, mapeando los puntos ciegos de las cámaras, identificando debilidades. La seguridad era profesional pero predecible, diseñada para disuadir a ladrones aficionados, no a operadores entrenados. Mateo había burlado mejores sistemas de seguridad en zonas de guerra. Eligió un martes por la noche cuando el alcalde estaba programado para asistir a una reunión del Cabildo y su esposa Gabriela tenía un evento benéfico al otro lado de la ciudad. La casa estaría vacía de 7 de la tarde a 10 de la noche. A las 7:45 de la tarde, Mateo se acercó desde la barda trasera, moviéndose a través del patio del vecino donde no había cámaras. Llevaba ropa oscura, guantes y un pasamontañas. En su mochila, ganzúas, un escáner de documentos portátil, una pequeña cámara y un codificador que crearía interferencia temporal con el sistema de seguridad. La cerradura de la puerta trasera tomó 90 segundos para abrirse, un cerrojo decente, pero nada comparado con las cerraduras de alta seguridad que había encontrado en el extranjero. Mateo desactivó la alarma usando un código que había obtenido al ver a Gabriela ingresarlo 3 días antes a través de binoculares desde un parque cercano. Las personas eran animales de costumbres. Adentro, la casa estaba en silencio. Mateo se movió rápidamente a la oficina en casa del alcalde, una habitación con paneles de madera, un escritorio de caoba y paredes llenas de libros de leyes que probablemente nunca habían sido leídos. Ignoró la computadora demasiado fácil rastrear la intrusión digital y se centró en los archivadores. Los 2 primeros cajones contenían documentos domésticos, declaraciones de impuestos, pólizas de seguro. El tercer cajón estaba cerrado por separado. Mateo lo abrió en menos de 1 minuto y encontró lo que estaba buscando. Registros financieros que databan de hace 6 años, meticulosamente organizados en carpetas. Los documentos confirmaban todo. Pagos de desarrolladora San Valero a cuentas en el extranjero. Contratos adjudicados a empresas que pagaban sobornos, moches. Permisos de construcción aprobados para edificios que violaban las leyes de uso de suelo después de que los propietarios hicieran pagos de consultoría a firmas que el alcalde poseía a través de prestanombres. Eran millones de pesos en corrupción. Todo cuidadosamente documentado porque el alcalde nunca había imaginado que alguien accedería a estos archivos. Mateo escaneó cada página con su escáner portátil, subiéndolas a una cuenta en la nube encriptada. Luego fotografió la oficina, el archivador, todo, estableciendo un registro de que los documentos existían en posesión personal del alcalde. Estaba terminando cuando escuchó un auto en la entrada. Regreso temprano, su inteligencia había estado equivocada sobre el horario. Mateo se movió rápidamente, reemplazando los archivos exactamente como los había encontrado, cerrando el gabinete y moviéndose hacia la salida trasera. La puerta principal se abrió, voces, el alcalde y su esposa discutiendo sobre algo. Mateo se deslizó por la puerta trasera, volviéndola a cerrar desde afuera y desapareció en la oscuridad antes de que el sistema de seguridad se reactivara. Para las 9 de la noche, estaba en casa subiendo archivos, cruzando referencias de empresas, construyendo un mapa de corrupción que abarcaba todo el gobierno de la ciudad. Pero la documentación no era suficiente. Necesitaba algo más, algo que forzara la acción incluso de funcionarios que podrían estar en el bolsillo del alcalde. La respuesta llegó 2 días después cuando Mateo hackeó la cuenta de correo electrónico de Marcelo utilizando técnicas de recuperación de contraseñas e ingeniería social. Entre la correspondencia habitual del Mi Rey con derechos, había un hilo de correos electrónicos entre Marcelo y su padre de 3 meses antes. Marcelo, borracho y enojado, había enviado una diatriba sobre una chica que lo había rechazado, una chica llamada Brenda Bravo, una de las víctimas de asalto anteriores cuyo caso había desaparecido. En su rabia, Marcelo había detallado exactamente cómo su padre había hecho desaparecer los cargos, sobornando a la familia de la chica, amenazando al policía investigador y cobrando favores con el fiscal. La respuesta del alcalde había sido descuidada, escrita con ira: he limpiado tus desastres antes, y lo haré de nuevo, pero necesitas ser más inteligente. El padre de la chica Bravo quería 1 millón de pesos para dejarlo pasar. Lo pagué de la cuenta de desarrolladora San Valero. Nadie mira allí, pero se te están acabando las oportunidades. La próxima vez, asegúrate de que no haya testigos.
Mateo se reclinó, leyendo el correo electrónico 3 veces. Esto era todo. Evidencia documentada de soborno, obstrucción de la justicia y conspiración en las propias palabras del alcalde. Combinado con los registros financieros y la confesión de Marcelo, era suficiente para derribar no solo al alcalde, sino a la mitad del establecimiento político de la ciudad. Pero Mateo no estaba listo para publicarlo todavía. Tenía un objetivo más, un seguro para el futuro de su familia. El juicio de Marcelo estaba programado para dentro de 3 semanas, pero la fiscal, una mujer llamada Carla Portillo, que había sido nombrada por influencia del alcalde 5 años antes, ya estaba haciendo movimientos preocupantes. Le había ofrecido a Marcelo un acuerdo: declararse culpable de lesiones leves, cumplir 6 meses en el penal, evitar cargos graves. Mateo sabía lo que eso significaba. El alcalde la estaba presionando para que fuera suave con su hijo. Si Marcelo aceptaba el trato, estaría fuera en 3 meses por buena conducta, y la hija de Mateo no obtendría justicia. Necesitaba influencia sobre la fiscal. Tarde una noche, Mateo irrumpió en la oficina de la fiscalía, una operación mucho más desafiante que la casa del alcalde. El edificio tenía mejor seguridad, guardias nocturnos y sistemas de alarma redundantes. Pero Mateo tenía ventajas. Sabía que guardias fumaban y cuando tomaban descansos, había mapeado la cobertura de las cámaras. Y tenía herramientas que la mayoría de los ladrones no tenían. La oficina de Carla Portillo estaba en el 3er piso. Mateo evitó el elevador demasiado visible, demasiado controlado y usó la escalera, forzando la cerradura de la puerta contra incendios que se abría al pasillo del 3er piso. La oficina de Carla Portillo era la suite de la esquina. Adentro, encontró lo que necesitaba más rápido de lo esperado: un archivo etiquetado Pineda M, que contenía no solo el caso actual, sino notas sobre las negociaciones. Carla había escrito en los márgenes: el alcalde llamó de nuevo, insistiendo en el trato. No puedo negarme. Él controla mis aspiraciones políticas. Debajo de eso, otra nota: considerar que tiene peso sobre mí. Necesito revisar. Mateo fotografió todo. Luego buscó más profundo. En sus archivos personales cerrados en el cajón de su escritorio, encontró algo explosivo. Registros de contribuciones a la campaña de Carla por parte de desarrolladora San Valero y varias otras compañías que habían recibido resultados legales favorables. No era exactamente soborno, las donaciones eran técnicamente legales, pero el patrón era condenatorio. Mateo tomó copias de todo y salió del edificio de la misma manera que había entrado, invisible e irrastreable. Al día siguiente, Carla Portillo recibió un correo electrónico anónimo. Contenía fotos de sus propias notas sobre la presión del alcalde, las contribuciones y un mensaje simple: procese a Marcelo Pineda con todo el peso de la ley. O estos documentos van a la Fiscalía General de la República y a todos los periódicos del Estado. Tiene 48 horas para rechazar el acuerdo y llevar este caso a juicio. Su carrera depende de hacer esto bien. En 24 horas, Carla retiró la oferta. Marcelo enfrentaría un juicio por delitos graves. El alcalde llamó a Mateo esa noche, con la voz tensa por una rabia apenas controlada. Estás jugando un juego muy peligroso. No es un juego. Justicia. Mi hijo tendrá los mejores abogados que el dinero pueda comprar. Saldrá libre. Entonces publico todo. Los registros financieros, los correos electrónicos, la evidencia de usted sobornando testigos, y usted pasa de alcalde a prisionero. Estás mintiendo. No tienes. Mateo interrumpió leyendo el texto exacto del correo electrónico del alcalde a Marcelo sobre el soborno al padre de Brenda Bravo. Silencio. ¿Cómo? Le dije. Fui entrenado en vigilancia y recolección de inteligencia. Amenazó a mi familia sin saber quién era yo. Ese fue su error fatal. La voz de Mateo se endureció. Esto es lo que sucede ahora. Su hijo va a juicio. Es condenado. Cumple su sentencia completa. Usted no interfiere. No presiona a los testigos. No pide favores. Y cuando termine su juicio, usted renuncia como alcalde. Cite razones de salud, problemas familiares, lo que sea. Pero está acabado en la política. ¿Y si me niego? Entonces lo destruyo. No solo políticamente, criminalmente.
Tengo suficiente evidencia para ponerlo en una prisión federal por 20 años. Corrupción, soborno, obstrucción de la justicia, fraude fiscal. Quemaré toda su vida hasta los cimientos y esparciré las cenizas. No puedes amenazarme. No estoy amenazando. Estoy explicando la realidad. Tiene una opción. Retirarse tranquilamente y mantener su libertad o luchar contra mí y perderlo todo. Pasé 20 años derribando a personas más peligrosas que usted en lugares donde las reglas no existían. Usted es un cacique de pueblo pequeño que se emborrachó de poder. Ni siquiera está cerca de mi categoría. Mateo colgó y bloqueó el número. 2 días después, el alcalde Alejandro Pineda tuvo una discusión muy pública con el síndico municipal durante una reunión de presupuesto. Los testigos dijeron que el alcalde parecía estresado, errático. Comenzaron a circular rumores sobre su salud, su matrimonio, su estabilidad. Mateo observaba desde las sombras, moviendo hilos, manipulando la narrativa. Filtró información seleccionada a periodistas, nada que expusiera su participación, pero suficiente para plantear preguntas sobre la conducta del alcalde. Un reportero de investigación de la Ciudad de México comenzó a preguntar sobre los contratos de la ciudad. Las paredes se estaban cerrando, y el alcalde lo sabía. El juicio de Marcelo comenzó un lunes frío de noviembre. Mateo se sentó en la sala del tribunal todos los días, observando cómo los fiscales presentaban pruebas. El testimonio de Sofía, registros médicos, declaraciones de testigos de los empleados de la cafetería que habían escuchado a Marcelo gritar amenazas. Los abogados defensores intentaron desacreditar a Sofía, sugiriendo que había inventado la historia. Pero había demasiados testigos, demasiada evidencia, demasiada documentación, y Carla Portillo, motivada por su propio instinto de supervivencia, procesó agresivamente. En el 4.º día del juicio, Marcelo subió al estrado en contra del consejo de su abogado. Intentó alegar defensa propia, intentó decir que Sofía lo había atacado primero, pero bajo el contrainterrogatorio, se desmoronó. Su historia contradecía la evidencia. Su arrogancia alienó al juez y a los presentes. Mateo observó al alcalde sentado en la galería, viendo cómo la comprensión amanecía en su rostro. Su hijo iba a prisión, y no había nada que pudiera hacer al respecto. El fallo llegó rápido. Culpable de todos los cargos. Lesiones calificadas y agravadas. La jueza, una mujer llamada Rosa Cortés, que tenía reputación de incorruptible, no mostró piedad. 5 años en prisión estatal, sin liberación anticipada. Mientras se llevaban a Marcelo esposado, miró a su padre con traición y rabia. El alcalde parecía roto. Mateo no sintió satisfacción, ni triunfo, solo una fría sensación de finalización. La justicia no se trataba de venganza. Se trataba de equilibrio. Marcelo cumpliría tiempo por lo que había hecho. El sistema había funcionado, aunque con la mano invisible de Mateo guiándolo. Pero no había terminado. El alcalde aún tenía poder, y los hombres desesperados tomaban decisiones peligrosas. Esa noche, Mateo recibió una llamada de un número desconocido. Cuando respondió, una voz que no reconoció dijo: «Señor Ramírez, debe saber que el alcalde ha contratado a alguien para tratar con usted. Profesional, costoso. Tiene 48 horas antes de que llegue a la ciudad». La línea se cortó. Mateo se sentó en la oscuridad de su sala de estar procesando la información. El alcalde había intensificado la situación, trayendo talento externo. Probablemente un investigador privado o algo peor, alguien para reunir suciedad sobre Mateo, intimidarlo, tal vez incluso organizar un accidente. Bien. Mateo quería que esto terminara definitivamente. Pasó el día siguiente haciendo preparativos. Transfirió copias de toda su evidencia a 3 ubicaciones encriptadas separadas con interruptores de hombre muerto que liberarían automáticamente la información si no se reportaba cada 24 horas. Arregló que Sofía, ahora recuperada y de vuelta en casa, se quedara con su viejo amigo don Héctor y su esposa, alegando que tenía que salir de la ciudad por un proyecto de trabajo. Luego esperó a que el profesional hiciera su movimiento. El hombre llegó el miércoles conduciendo un auto alquilado con placas del Estado de México. Se registró en un motel en las afueras de la ciudad usando el nombre Daniel Duarte, aunque Mateo sabía que sería falso. Tenía 40 y tantos años, estaba en forma, se movía como alguien con entrenamiento militar o policial.
El alcalde había contratado calidad. Mateo observó desde la distancia cómo Daniel pasaba 2 días realizando vigilancia en la casa y el taller de Mateo, tomando fotos, hablando con los vecinos bajo la apariencia de ser un posible comprador de vivienda interesado en el área. Trabajo profesional, paciente y minucioso. El viernes por la noche, Daniel irrumpió en el taller de Mateo después del horario laboral. Mateo estaba esperando adentro, sentado en la oscuridad. Cuando Daniel abrió la puerta con sus ganzúas, Mateo dijo en voz baja: «Deja las luces apagadas. Siéntate. Tenemos que hablar». Daniel se congeló, su mano moviéndose hacia su chaqueta, probablemente donde guardaba un arma. «No lo hagas», dijo Mateo. «No estoy armado. Esta es una conversación, no una confrontación». «Pero si vas por esa pistola, las cosas se complican para ambos». Después de una pausa, Daniel se relajó ligeramente. «Eres Ramírez. Y tú eres quien sea que el alcalde contrató para buscar trapos sucios sobre mí o hacerme desaparecer». «¿Cuál de los dos?» «Recolección de información». La voz de Daniel era tranquila, profesional. El alcalde quería influencia de antecedentes. «Lo has estado presionando mucho y él quiere devolver el golpe». «¿Qué encontraste?» «Suficiente para saber que no eres un carpintero que aprendió su oficio tarde. Tu cobertura es buena, pero hay lagunas, años inexplicables, habilidades que no coinciden con tu currículum. Supongo que militar, probablemente fuerzas especiales, aunque tus registros están sellados o borrados». Daniel hizo una pausa. «El alcalde no sabe esto todavía. Iba a informarle mañana. Pero ahora tienes dudas». «Investigo a mis objetivos. Sé lo que su hijo le hizo a tu hija. Sé sobre las otras chicas a las que los Pineda pagaron. Sé sobre la corrupción». La silueta de Daniel se movió en la oscuridad. «Soy caro, pero no estoy a la venta para proteger a violadores y políticos corruptos. Tengo estándares». Mateo lo estudió, leyendo microexpresiones incluso en la tenue luz. El hombre estaba diciendo la verdad. «Entonces podemos ayudarnos mutuamente», dijo Mateo. «Tengo evidencia que prueba que el alcalde es corrupto. Registros financieros, correos electrónicos, todo. Pero si lo publico mientras él todavía está en el poder, podría encontrar una manera de darle la vuelta o hacerlo desaparecer. Lo necesito vulnerable primero, aislado». «¿Qué propones?» «Le dices al alcalde que no pudiste encontrar nada útil sobre mí. Que estoy limpio. Mientras él está distraído por ese fracaso, yo hago mi movimiento. A cambio, te pagaré el doble de lo que él te está pagando y aseguraré que tu nombre se mantenga fuera de todo cuando se haga público». Daniel se quedó callado por un largo momento. «¿El triple?» «¿Hecho?» Se dieron la mano en la oscuridad. Dos profesionales reconociéndose a través de diferentes lados de un conflicto, encontrando un terreno común inesperado. «Una pregunta», dijo Daniel. «¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar con esto?» La voz de Mateo se volvió plana y fría. «Tan lejos como sea necesario. El alcalde amenazó a mi familia en mi vieja vida. Eso significaba eliminación. Me he contenido porque estoy tratando de construir algo diferente aquí, algo mejor. Pero si me presiona demasiado, recordaré en qué solía ser muy bueno». Daniel asintió lentamente. «Entendido. Entregaré mi informe al alcalde mañana por la mañana. Después de eso, terminé con él. Lo que hagas a continuación es asunto tuyo». Después de que Daniel se fue, Mateo se sentó solo en su taller, rodeado de las herramientas de su nueva vida, sierras, lijadoras, madera esperando ser moldeada en algo útil y hermoso. Pero en su mente, estaba calculando ángulos, tiempos, puntos de presión, las herramientas de su vieja vida. El alcalde tenía una lección final que aprender. Hay algunos hombres a los que no amenazas, algunas familias que no tocas, y algunas batallas que no puedes ganar, no importa cuánto poder creas tener. Mateo Ramírez estaba a punto de enseñarle esa lección personalmente. A la mañana siguiente, el alcalde Alejandro Pineda recibió el informe de Daniel Duarte. Nada útil sobre Mateo Ramírez. Antecedentes limpios, sin influencia, sin vulnerabilidades. La última esperanza del alcalde de encontrar suciedad se evaporó. Esa misma mañana,
Mateo envió un mensaje final al alcalde a través de un correo electrónico encriptado. Tiene 72 horas para anunciar su renuncia. Cite la razón que quiera, salud, familia, asuntos personales, pero está acabado. Si cumple, su corrupción se queda entre nosotros. Si se niega, cada documento que tengo va a la FGR, a la Fiscalía del Estado y a los medios simultáneamente. Su elección. Durante 60 horas, hubo silencio. Luego, el domingo por la noche, el alcalde celebró una conferencia de prensa. Parecía demacrado, disminuido. Anunció que debido a problemas de salud y un deseo de pasar más tiempo con su familia tras la condena de su hijo, renunciaba como alcalde con efecto inmediato. Agradeció a la ciudad por su apoyo y se negó a aceptar preguntas. Mateo vio la conferencia de prensa desde su sala de estar, Sofía a su lado, sus moretones finalmente desvaneciéndose. ¿Se acabó?, preguntó ella. Sí, dijo Mateo. Se acabó. Pero sabía que no estaba completo todavía. Había una pieza final. 2 semanas después, la Fiscalía General del Estado de Jalisco anunció una investigación sobre la corrupción en el gobierno municipal de San Valero, impulsada por una denuncia anónima que incluía una extensa documentación de irregularidades financieras. La investigación eventualmente llevaría a acusaciones contra 3 miembros del Cabildo, 4 jefes de departamento y el exalcalde. Alejandro Pineda cumpliría 6 años en una prisión federal por corrupción y fraude fiscal. Su hijo Marcelo cumplió 3 años antes de obtener la libertad condicional, emergiendo de prisión como una versión más tranquila y cautelosa de sí mismo, que se mudó a un estado diferente y evitó problemas. Mateo nunca volvió a tocar la evidencia, nunca habló de lo que había hecho, nunca reveló su pasado a nadie. Siguió siendo Mateo Ramírez, carpintero, padre, ciudadano de San Valero. Pero en las noches tranquilas, solo en su taller, dando forma a la madera en muebles que durarían por generaciones, a veces recordaba la otra vida. La vida donde había sido otra persona, alguien capaz de deslizarse por las ciudades sin ser visto, de lograr objetivos que parecían imposibles, de proteger lo que importaba por cualquier medio necesario. Ese hombre se había ido ahora, retirado de nuevo, con suerte para siempre. Pero todavía estaba allí, durmiendo bajo la superficie, listo si alguna vez se necesitaba. Sofía se graduó de la preparatoria con honores y fue a la universidad con su beca. Estudió Derecho, impulsada por su experiencia para ayudar a otros que habían enfrentado injusticias. Nunca supo la magnitud total de lo que su padre había hecho para protegerla. Pero a veces lo sorprendía mirándola con una expresión que no podía leer del todo. Orgullo mezclado con algo más duro, algo que sugería profundidades que ella nunca entendería completamente. Y eso estaba bien para Mateo. Algunas cosas que los padres hacían por sus hijos era mejor dejarlas sin decir, enterradas en el pasado junto con los otros fantasmas de su vida anterior. Construyó una buena vida en San Valero. La defendió cuando fue necesario. Y ahora, finalmente, podía volver al trabajo tranquilo de crear belleza a partir de materias primas, un mueble a la vez, en un pueblo donde había demostrado que a veces el hombre más peligroso es el que nadie ve venir. El carpintero que solía ser soldado. El padre que haría cualquier cosa para proteger a su familia. El hombre tranquilo que recordaba cómo hacer la guerra pero eligió en su lugar construir la paz. Mateo Ramírez, sobreviviente de 2 batallas muy diferentes, se acomodó de nuevo en su vida con la satisfacción de un trabajo completado, justicia servida y una familia mantenida a salvo. Y eso, al final, era todo lo que importaba. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu precioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho.